será el que da la capacitación el día de hoy. Adelante, Marcos, por favor. Buenos días, maestra. Ya nos conocíamos, ¿verdad? Estuvimos en su escuela como Así es, unos así es. 15 días. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar un tema que eh, forma parte de lo que hablamos el día que estuvimos por allá con ustedes, con sus alumnos, pero pues ahora se dirige hacia los padres de familia. El tema es comunicación familiar, que sí, pues es un tema que tiene mucho que ver con pues precisamente con la comunicación, porque, eh, bueno, dentro de los conflictos, la comunicación es el 99% de lo que genera la violencia en el conflicto. Finalmente tenemos situaciones en las que podemos estar o no de acuerdo con una persona, pero, o podemos necesitar algo de esa persona, pero si nosotros no lo decimos, no lo hacemos saber a quien está eh, frente a nosotros, pues difícilmente vamos a poder tener una retroalimentación que nos dé pie para llegar a un acuerdo. Eso sucede mucho, no, bueno, nosotros lo vemos mucho en los conflictos en los que trabajamos. Apenas tuve esta semana la oportunidad de trabajar con tres maestras que tenían un conflicto que era más que por otra cosa, por la comunicación, es decir, asumir cosas. Porque una llegaba y decía que se sentaba y que le movía la computadora a la otra, que ya se la había descompuesto. Entonces tiene mucho que ver con eso, con la forma en cómo nosotros vamos eh, trabajando o vamos escuchando a las otras personas. Y a lo mejor a veces lo único que necesitamos es un poco de espacio para hablar. A lo mejor lo más complicado, lo más complejo de resolver un conflicto a través de la comunicación es precisamente darnos el tiempo de sentarnos con esta persona y decirle, oye, me pasa esto, me siento así, no me gusta que hagas esto, pero pues sí hay cosas de repente de nuestro discurso que nosotros, sobre todo nosotros como padres de familia, tenemos que cuidar. Porque pues nuestros hijos en la escuela se hablan de una forma, tienen así una interacción, sin interacción con otros niños, otras niñas, pero pues, nosotros en la casa debemos tener ciertas reglas. A lo mejor nuestros hijos en la escuela se hablan con groserías con los compañeros y a lo mejor para nosotros eso está bien, pero en la casa pues no podemos nosotros permitir que nuestros hijos nos hablen con groserías. Entonces tiene mucho que ver con eso. Les voy a compartir una presentación muy sencilla tiene que ver con precisamente con la comunicación familiar. Entonces, a ver, permítame. Gracias. Eh, pues finalmente, bueno, más bien la comunicación va a ser este proceso, como seguramente ya lo conocemos, en el cual hay una persona que es el emisor y otra que es el receptor, y estas personas vamos a establecer una conexión en un momento espacio determinados para transmitir, intercambiar, compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. Esto también tiene mucho que ver con nuestro contexto. Tenemos, les llamamos incluso a este tipo de dinámicas, les llamamos chistes locales o normales, porque son, a pesar de que son pláticas o expresiones que de repente tienen sentido en cualquier, más bien fonéticamente, la estructura del enunciado tiene sentido, es un enunciado bien dicho, como no estamos del contexto, se escapa y de repente escuchamos expresiones de nuestros hijos que tienen mucho que ver con esto, e incluso hasta ahora que estamos en redes sociales, porque nuestros hijos ya tienen la fortuna, no sé si la fortuna o la no fortuna de socializar en redes sociales también. Nosotros íbamos a la escuela y platicábamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, a lo mejor algunos de nosotros hacíamos una especie de chismógrafo, otros nos pasábamos papelitos, pero nuestros hijos hoy tienen las redes sociales, tienen eh, un teléfono celular o tienen una computadora con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, con TikTok, con un montón de aplicaciones que nos permiten enviar mensaje directamente a otra persona en ese momento. Y si la persona tiene su teléfono en la mano, le va a llegar en ese momento, pues, incluso a veces hasta más rápido que hablar. Pero, pues, en ese sentido, existen esos códigos
en los chats, bueno, en este tipo de aplicaciones. Yo, por ejemplo, mi hija me decía, ¿sabes qué significa una F en un chat? No, ¿qué significa? Que estás triste. Entonces, ese tipo de situaciones, pues si a mí mi hija me escribe una F en nuestro WhatsApp, pues seguramente yo voy a decir, pues una F se le fue, no es un dedazo, pero para ella tiene un significado y seguramente cuando habla, porque no usa mucho el teléfono, cuando habla con sus compañeros, sus amiguitas directamente, sus códigos son otros. Y a lo mejor yo podría estar ahí con ellas, escucharlas y entender lo que dicen porque lo están diciendo en un idioma que yo conozco, que es el español. Pero a lo mejor tienen expresiones que yo digo, ¿y a qué se referirá con eso? Entonces, ¿por qué dice eso? Entonces el asunto sería más de esa naturaleza, que a veces nosotros como padres no entendemos o no comprendemos totalmente el lenguaje de nuestros hijos porque estamos descontextualizados. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor no meternos a investigar. Yo me he descargado algunas aplicaciones que no les entendía, he seguido algunas tendencias en Facebook, en Twitter, para llegar a entender lo que mi hija puede estar viendo en este momento en redes sociales o de lo que puede estar hablando con sus amiguitas en este momento, y no para ponerme, digamos, a hablar con ella en ese sentido, sino para entender de lo que está hablando con ellas y pues no sentirme así completamente descontextualizada. Entonces ahorita nosotros tenemos también esa ventaja y esa desventaja que como padres de familia ya tenemos también un canal de comunicación con nuestros hijos que no existía en nuestros tiempos, que es las redes sociales, el teléfono. Y ahí pues se pueden comunicar en el momento en el que quieran, a la hora que quieran, con a lo mejor mensajes que en un momento determinado nosotros no vamos a entender. Por eso es que es tan importante ir hablando, pues más que otra cosa, de la comunicación, de cómo me comunico yo con mis hijos y cómo eh, esta comunicación puede afectar o puede mejorar la relación que yo tengo con se va a dar en un sentido o con un fin. Y va a tener también o va a obedecer a a una meta también determinada. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo se levante temprano, a lo mejor en la noche le voy a decir, oye, pon tu despertador a las 6 porque nos necesitamos irnos temprano. O le voy a decir, yo voy y toco en la puerta de tu recámara a las 5:30 para que te levantes temprano. Y esa es una forma en como nosotros le estamos comunicando algo, pero ese algo que le estamos comunicando tiene como base una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Pues la necesidad es que yo llegué temprano a mi trabajo porque tengo junta, porque sé que los viernes hay mucho tráfico, porque por lo que ustedes quieran, porque tengo un desayuno, o etcétera, lo que ustedes quieran, pero tengo esa necesidad. A lo mejor mi hijo va a decir, pero es que yo no me quiero levantar tan temprano. Me está diciendo algo a través de la comunicación, pero tiene otra necesidad. Entonces, de lo que se trata la comunicación es de nosotros ir llegando a entendimientos en razón a la utilización de estos recursos. La comunicación nos va a permitir establecer un diálogo con nuestros hijos para llegar a un acuerdo con ellos. Y a lo mejor podemos establecer nuestros propios canales de comunicación o nuestros propios códigos al interior de la casa si es que no queremos o no conocemos el lenguaje que les mencionaba hace rato. Y pues en este sentido tenemos habilidades que se escuchan, pero no que se escuchan, que se utilizan para trabajar la comunicación. Ya que hablamos de hablar y también hablamos de escuchar. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar la escucha activa y la empatía. La escucha activa tiene que ver precisamente con cómo nosotros vamos a escuchar lo que nos está diciendo la otra persona. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que generalmente lo que hacemos es escuchar de nuestros propios prejuicios. A lo mejor mi hijo llega y me dice, oye, papá, es que me gusta tal artista porque sus canciones hablan de tal cosa. Y a mí me parece, o ya había conocido algo de ese artista, ya había escuchado alguna canción, y me parece que no tiene sentido que le guste a mi hijo.
Entonces me pongo a decirle, pero ¿cómo te pueden gustar esas porquerías? Si esa música es pura basura, deberías de escuchar mejor música clásica o rock de los 60 o rock de los 70 que sí era una música que transmitía una cierta un cierto mensaje, porque ahí la guerra, y entonces nosotros con esas expresiones de la música teníamos pues una buena comunicación y podíamos decir lo que estábamos pensando en ese momento. Pero ustedes ahorita puros, no sé, puras groserías, puros gritos, pura música muy fea. No, 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 no escuches ya esas porquerías. Es más, están prohibidas. Desde este momento está prohibido ese tipo de música en nuestra casa. Ahí no escuchamos activamente, pero a lo mejor nuestro hijo, esa persona quiere establecer un diálogo con nosotros, quiere llegar a un acuerdo con nosotros, necesitaba que nosotros fuéramos empáticos con lo que está sintiendo en ese momento. Y a lo mejor podemos decir, pues sí, pero es que, o sea, tenemos razones eh, para que no nos guste esa música, no nos guste algún tipo de programa, pero pues tenemos que escuchar a nuestros hijos, tenemos que escuchar activamente a la otra persona. Entonces, seguramente si mi hija llega y me dice, oye, papá, es que me gusta tal artista, le voy a decir, "Pues, lo he escuchado 2 o 3 veces, ¿qué es lo que te gusta de él? Ah, pues es que me gusta que sus letras dicen que esto, y yo me identifico con esto y esto, porque así, así, entonces eso es lo que yo tengo que hacer al escuchar activamente, no juzgar, no poner mis prejuicios adelante de las necesidades de mi hija, porque tiene una necesidad. En este momento igual nos puede parecer que necesidad de escuchar música, puede escuchar cualquier canción, pero esta pues tiene características que tienen, que conectan con ella. Entonces, si yo escucho activamente, este proceso de la comunicación se va a volver mucho más fluido, porque yo en vez de interrumpirle, de cortar la comunicación para imponer lo que yo estoy tratando de decir, o lo que yo creo que es mejor, voy a escuchar. Entonces, cuando termine de hablar, le voy a decir, ah, entiendo que, no, pues que fíjate que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero ahora que lo mencionas, creo que tienes razón. Podemos entonces escucharlo o leerla o descargar la letra, imprimirla y leerla juntos para ver hermosa. Y ya estamos pensando en qué responder. Y lo mismo nos puede suceder incluso en el trabajo, en la relación con nuestra pareja, con nuestros papá, con nuestra mamá, que antes de escuchar sí, de terminar de escuchar, ya estamos dando una respuesta, porque así es nuestra cabeza. Incluso seguramente cuando estamos hablando con una persona, nuestra cabeza está completando las frases en nuestra, bueno, dentro de la conversación. Por ejemplo, podríamos decir, para esto hay dos actitudes que son clave en la comunicación, el escuchar activamente y empatía. Entonces, nuestro cerebro tiene esa cualidad que a fuerza quiere que esté todo completo y lo ordena de acuerdo a lo que él cree que es lo que va mejor. Y así nos pasa igual cuando estamos escuchando. Entonces, la idea de la comunicación, perdón, de la escucha activa, significa, como nos dice aquí, poner el cuerpo y la mente en la situación en que se nos pide atención. Quiere decir que no voy a estar divagando, no voy a estar pensando en que ya dejé los trastes limpios, que tengo que hacer tal cosa mañana en la oficina, que hay que ir a comprar la despensa, que son cosas importantes, pero pues también tengo la necesidad o pues sí, tengo la necesidad de escuchar a la persona que está frente a mí, que está tratando de decirme lo que siente o cómo se siente respecto de una situación. Imagínense que llegue su hija o su hijo y les diga, oigan, oye papá, no sé, ¿qué crees que la maestra me sacó del salón? Imagínate perdón, imagínense qué le dirían ustedes. Es, es que me sacó del salón. Ah, pero ¿cómo crees que esa maestra siempre es lo mismo? Ya todos los papás se han quejado de ella. Ahorita mismo voy a llamarle al director, porque aquí tengo su número, y le voy a escribir, le voy a decir que ya no puedo más tolerar la actitud de esta maestra, porque pues tú eres un muy buen alumno y te saca así sin razón, y ya me había dicho el papá de Juanito. Y entonces ya mientras estamos hablando con todo eso, estamos escribiendo en un mensaje al director, director, quiero quejarme con usted de que la maestra tal es así, entonces sacó a mi hijo, me viene a decir que lo sacó, y entonces, y ya hicimos todo
un, un conflicto, ya lo movimos hacia la violencia solamente por no escuchar. Imagínense que en la misma situación llega nuestro hijo y nos dice, oye, papá, ¿qué crees que me sacaron de la... y nosotros le preguntamos, oye, ¿y por qué? O sea, ¿qué sucedió para que te sacaran del salón? Ah, pues es que fíjate que en la mañana que me dejaste, yo me quedé bien, estábamos en clase de matemáticas y me empezó a doler la cabeza. Entonces yo me levanté y le dije a la maestra, oiga, maestra, me duele mucho la cabeza. Ella me dijo, ah, está bien, salte y siéntate en la maquita que está en el patio, cierra tus ojitos, respira un poquito y si no se te quita el dolor de cabeza, vamos a dirección y y papá para que venga por ti. Eso cambiaría totalmente el significado de lo que estamos tratando con nuestro hijo, pero necesitamos escucharlo, porque si yo le mando el mensaje al maestro y voy a hablar con la supervisora, voy a ir a la subdirección regional, entonces usted me va a escuchar y lo voy a meter en un oficio. Cuando el maestro nos responda, señor, a su hijo le dolía la cabeza. Entonces lo saqué y lo llevé a la dirección para que pudiera descansar, le dimos un vaso con agua y le dijimos que si le seguía doliendo la cabeza, lo podíamos llamar a usted para que pasara a recogerlo. Y ahí pues ya totalmente el discurso nuestro también tendría que cambiar. Tendríamos que pues ahora decir pues, una disculpa, no había entendido el conflicto, etcétera. Pero todo nos pasa por no escuchar activamente, por adelantarnos a lo que puede pasar. Y sucede, les decía mucho con nuestros hijos que generalmente ya estamos en tiempo para salir de la casa. Ay, se me olvidó mi suéter. Ay, se me olvidó tal cosa. Es que necesitaba llevar tal libro. Ya súbete al coche, ya no hay tiempo. Pero no lo hacemos desde la escucha empática ni desde la empatía. Sabemos que ya es tarde, pero él, pues, él tiene una necesidad, esta persona tiene una necesidad que yo voy a tener que satisfacer en algún momento. Entonces, pues en ese momento la empatía es lo que tiene que trabajarse. Tendría que yo que pensar, pues entonces, ¿qué necesita mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar? Porque la empatía, pues también es una característica, como nos dice aquí, significa ponerse en el lugar de la otra persona, sintonizar con miedos, penas y alegrías del otro, lo que nos va a ayudar a responder en forma adecuada a las necesidades del niño o de la persona que esté frente a nosotros. Esto pues quiere decir que nosotros al ser empáticos no tenemos forzosamente que ponernos a, digamos, en el lugar de otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi hijo me dice que tengo miedo a la oscuridad, no apagues la luz o no cierres la puerta. Y yo digo, "Ah, ¿qué miedo le puede tener a la oscuridad? Miedo al SAT, miedo al que te cobren el ISR, miedo a que te despidan de tu trabajo. Esos sí son miedos, no miedo a la oscuridad. Pero nosotros desde esta visión de adultos, pues tenemos que poner o recordar qué nos daba miedo cuando éramos niños. Es algo que pues, nos puede ayudar mucho con la situación de la empatía, cuando nos encontramos en esta situación. Por ejemplo, con mi hija me dice, oye, ¿qué te da miedo a ti cuando eras niño? Me daba miedo la llorona. Le digo, me da miedo la llorona. Ahora pues ya no me da miedo porque sé que no existe, que es una leyenda, que puede que tenga algo de verdad, pero pues, nunca la he visto, no he escuchado a nadie que diga que la... Entonces ya no me da miedo. A ti me da miedo. Es que a mí me da miedo la oscuridad. Para poder trabajar con esta situación. En vez de decir, ay, ¿cómo crees la oscuridad que te va a hacer? No sé, ya duérmete, déjame en paz. Ya. No puedes hacer tal cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues quédate aquí tantito, no puedes. Pues, entonces, tendríamos que ir trabajando estas dos que son claves al establecer una comunicación con nuestros hijos, que es la escucha activa y la empatía. Derivado de esto, pues lo que puede
puede suceder es que, eh, y como les decía, haya errores en la comunicación. Aquí nos dice que se llaman nudos en la comunicación, que son malinterpretar, escuchar parcialmente, como les decía hace rato, descalificar o sobrevalorar el propio criterio, pero la descalificación, como les decía hace rato, llega mi hijo a hablarme de una película que le gustó. Y yo le digo, "Ah, esas películas no están buenas. Las que sí daban terror eran las del Exorcista, del año 70 y tantos, la primera que salió. Las salas estaban llenas, hubo personas que les dio crisis nerviosa por el miedo que tenían y ya ahí automáticamente descalifiqué su apreciación. Ya le dije, lo que tú estás contándome no tiene ninguna relevancia, es más importante lo que yo tengo para decir. Entonces, tenemos que utilizarla como la escucha activa y para ver qué nos está diciendo esta persona, qué tipo de situación nos está, nos está tratando de explicar a través de su discurso. Y pues es muy fácil. A lo mejor en estos ejemplos de las películas, de la música, de algunas cosas más cotidianas, pues es más sencillo, pero imagínense que su hijo les llega y les dice, oye, es que ya me harté de ir a la escuela, como alguna vez me dijo un alumno de secundaria en una secundaria muy alejada de aquí, me dijo, lo que a mí no me gusta de venir a la escuela, de la escuela, es que tengo que venir a la escuela. Yo le preguntaba, ¿cómo le dirían eso, le dirías eso a tus papás? ¿Qué te van a decir tus papás si les dices que ya no quieres ir a la escuela? ¿Ustedes qué le dirían a sus hijos? Si van en sexto de primaria, si van en cuarto, si van en segundo de secundaria, que de pronto les dijeran, es que ya no quiero ir a la escuela, ya me aburrí, la escuela está horrible, yo ya no quiero ir jamás, las maestras, mis compañeros, ya me harté, ya. ¿Qué le dirían ustedes? Tendríamos primero que escuchar lo que necesita, ¿no? Tendríamos que hacerle preguntas. A ver, hijo, estoy escuchando que me dices que ya no te gusta ir a la escuela. ¿A qué te refieres con que ya no te gusta? O me dijiste que es aburrida. ¿Por qué dices que es aburrida la escuela? Pues es que todas las materias están feas, las maestras llegan y se ponen a ver su teléfono y nosotros estamos ahí nada más anotando ejercicios que yo ni entiendo. Ahí ya detectamos un primer conflicto, una primera situación. Escriben cosas que yo no entiendo, pero tenemos que estar escuchando activamente, porque si yo me enojo y digo, ¿cómo es posible? ¿Te vas a ir a la carnicería a trabajar con el señor tal o voy a llevar no sé, a la carpintería que está aquí en la esquina para que aprendas por lo menos a hacer un mueble y con eso puedas sobrevivir el día de mañana? Que no está mal, obviamente, a lo mejor sí podemos llegar a un acuerdo con ellos en el que en que puedan trabajar en un oficio durante un año y después valorar si regresan o no a la escuela o pedirles una escolaridad mínima. Pero la cosa es trabajar acuerdos con nuestros hijos a través de la comunicación. Tendría yo que escuchar esa necesidad, porque atrás de cada actitud, de cada discurso que a mí me parece violento o transgresor, hay una necesidad. Si me decían que ir a la escuela, ¿cuál sería su necesidad? Puede ser muy variada. A lo mejor realmente está sufriendo acoso escolar, a lo mejor realmente no le gusta la escuela, no quiere, no, sé, no entiende muchas materias, va a reprobar, a lo mejor no sé, el ambiente con los maestros es difícil, pero ¿cómo vamos a averiguar eso? En primer lugar, escuchando que tiene esta necesidad y a través de la empatía, saber interesarnos en qué es lo que podemos hacer al respecto, porque estoy seguro que es más de uno de ustedes en algún momento pensó en desertar, en salirse de la escuela, porque pues, llega a ser pesado, a ser tedioso, aunque hoy decimos, ay, cómo me gustaría regresar a la escuela. Esos días en que solo me preocupaba por ir a la escuela, por hacer las tareas, por estar con mis amigos a la hora del recreo o en los tiempos muertos en las clases en la universidad, pero pues hoy es distinto. Hoy para nosotros eso ya pasó. Entonces, hoy queremos que nuestros hijos tengan una buena educación, que lleguen temprano a los lugares, que hagan la tarea completa, pero nos encontramos con esa rebeldía de él que dicen, no, pues es que yo ya no quiero ir a la escuela. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con eso, vamos a preguntar, como nos dice aquí bien, acabo de ver en el chat, que
Dirección Marconi de Valle nos dice primero preguntar, escuchar, efectivamente. Escuchar y después preguntar hasta que la otra persona termine de hablar y decirnos es que no me gusta ir a la escuela por esto y esto y esto, y entonces podemos entrar y preguntar cómo, ¿a qué te refieres con que está aburrido? ¿Desde cuándo ya no quieres ir? Porque escucho que dices que de las clases que no entiendes, ¿te gustaría que hiciéramos algo al respecto? ¿Hay algo que podamos trabajar con la maestra, con la directora, con alguien para que podamos mejorar esta situación? De a partir de cuándo te gustaría que empezáramos a trabajar esto. También aquí tenemos un punto donde nosotros vamos a trabajar esta comunicación a través de la toma de acuerdos. Nos dice aquí expectativas mutuas. Para una comunicación sana es clave que tanto la persona que pide como la que recibe la petición expresen palabras lo que espera del otro. Yo no puedo pedirle a mi hijo que saque puro 10 si no pongo algo de mi parte. No puedo decirle, oye, escucho que no te gusta ir a la escuela, pero ¿qué es lo que puedo yo hacer? ¿Qué te gustaría que pasara? Pues me gustaría que ya no me obligaran a ir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque, no sé, es muy aburrida, las materias son aburridas. Entonces, ¿cómo te gustaría que esto... A ver, permítame un tantito. Listo, perdón. ¿Cómo te gustaría solucionar esto? ¿Qué esperas tú de esta situación? Pues espero que, no sé, que las maestras cambien su actitud, el que mis compañeros me dejen de molestar, pero ahí ya tenemos un conflicto concreto, ya no estamos trabajando sobre la nada, porque si llega y me dice, ya no quiero ir a la escuela, ¿yo qué puedo asumir? ¿Yo qué asumo como papá? Pues no sé, asumo que le aburre, que sus compañeros lo tratan mal, que las maestras no saben que mi hijo es un flojo. Puedo asumir muchas cosas, pero ¿cómo voy a darme cuenta de la realidad? Platicando, diciéndole, oye, hijo, eh, sin embargo, me gustaría que nos sentáramos a platicar al respecto, porque a mí esto me preocupa mucho, obviamente, me preocupa mucho que tú digas que ya no quieres ir a la escuela, porque para mí el que tú vayas a la escuela representa que el día de mañana tú vas a poder tener un trabajo, comprarte una casa, comprarte un carro, viajar, hacer cosas que no puedes hacer ahorita que eres niño, pero en ese momento, pues el tener acceso a un buen trabajo te va a dar un mejor nivel de vida del que yo estoy dándote en este momento. Y es algo que por lo menos a mí me gusta preguntarle a los papás, a los padres de familia cuando trabajo con ellos. ¿Por qué quieren que sus hijos saquen puro 10 en la escuela? Porque yo asumo que eso es lo que quieren, si no, no estarían en esta reunión. Quieren que les vaya bien en la escuela. ¿Por qué quieren que pase eso? Y algunos me dicen, pues, para que sean personas de bien, para que tengan un buen futuro. Y cuando voy y le pregunto a los niños, sus respuestas, ¿qué creen? Son las mismas. Un niño me dijo una vez, yo creo que nuestros papás quieren que saquemos puro 10 en la escuela para que tengamos más dinero. Otros me dicen para que podamos ir a la escuela, para que seamos personas de bien. Entonces coincidimos en muchos puntos. Lo único que nos hace falta es trabajar la comunicación. Otra situación es esta parte que dice contener al otro dándole seguridad. Vimos en el discurso que les acabo de mencionar cómo hacemos eso. A ver, hijo, me doy cuenta que ya no quieres ir a la escuela. Preocupación que ya no quieres ir a la escuela. Me gustaría que habláramos al respecto para llegar a un acuerdo. Ahí ya le estoy dando a esa persona la seguridad de que pase lo que pase, voy a llegar a un acuerdo con él. De que no importa que me diga que de plano no le gusta levantarse a las 7 de la mañana, compre una escuela, haya turno vespertino, pero vamos a tomar como acuerdo que para que te quedes en esa escuela vas a tener que tener un promedio de 9,5 durante todos los años que sobran de secundaria. Y ahí ejercimos esa comunicación.
como nos damos cuenta, dejamos a un lado la violencia. Es decir, es que siempre es lo mismo, eres un flojo, yo pago tu escuela y tú nada más te vas a pasear, ya me dijeron que te saliste de la escuela, que te portas mal, que le gritaste a la maestra, que te peleaste con tus compañeros, si no estoy sustituyéndolo por empatía. El cómo de que no, ya no quieres ir a la escuela o ante las malas calificaciones. Es que puro 5 en la boleta. ¿Cómo nos sentimos como papás? Pues muy enojados, muy preocupados, muy tristes. Pues llega nuestro hijo y, ¿qué es esto? Puro 5 en la boleta. Lo único que tienes que hacer es ir a la escuela y no lo haces. Te voy a cambiar a otra escuela. Te voy a sacar de estudiar y te vas a ir a trabajar porque ya es lo mismo siempre contigo. Ya me cansé. Entonces, lo que tendríamos que hacer idealmente es, en primer lugar, ponernos en su lugar. A ver, hijo, y contenerlo dándole seguridad. Dijo, mira, me dieron tu boleta en la mañana y puro 5. 5 en español, 5 en matemáticas, 5 en ciencias naturales, 5 en ciencias sociales, 5 en educación física. ¿Qué sucede? Me gustaría poder hablar contigo de esto porque me preocupa mucho que vayas con calificaciones tan bajas, porque yo necesito que apruebes este nivel de la secundaria con calificaciones de 9 o 10. Me gustaría que para que pudiéramos conseguir esto, tú y yo trabajáramos juntos no sé, en las cosas que te fallen. ¿Te parece si vamos con la orientadora y le pedimos tus exámenes, tus calificaciones para ver en qué fallaste y que nos ayude con una guía que nos pueda dar eh, pues, un caminito que seguir para trabajar esto y puedas, ¿cómo se llama?, aprobar todas las materias, pero ya estamos trabajando eh, el conflicto a través de la comunicación sin utilizar violencia. También para esto es indispensable el control o el manejo de nuestras emociones. Cuando entramos en el conflicto, vemos una bolita llena de 5, una persona, un hijo que no ya quiere ir a la escuela, que prefiere ponerse a trabajar, obviamente va a haber una emoción. Entonces, el primer paso también tendría que ser, para llegar a la empatía, el primer paso es tener este control de nuestras emociones. No quiere decir que no vamos a expresar lo que estamos sintiendo. Yo le voy a decir a mi hijo, oye, estoy muy enojado porque en tu boleto sacaste 5 en 6 de 7 materias. Eso es un hecho concreto. No le voy a llegar a decir, siempre sacas puro 5 en todas las materias. Desde que ibas en primero de primaria es puro 5 contigo, eres un flojo. Si no voy a llegar a decirle, oye, hijo, en tu boleta vi 5. De 7 materias que llevas, 6 tenían calificación reprobatoria. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí yo ya le di la vuelta al discurso. Ya en vez de llegar y decirle siempre, nunca, eres esto, eres malo, ya le dije lo que estoy viendo en ese momento en concreto. Tendría después que decirle que cómo me siento al respecto. ¿Cómo me siento? Pues me siento muy enojado. Vi tu boleta con calificaciones de 6, de 7 materias, 6 tienen calificación de 5. Esto me hace sentir muy enojado. ¿Por qué? Pues porque me gustaría que sacaras puro 10. Ahí ya le estoy expresando lo que yo quiero. Me gustaría que sacaras puro 10. Necesito que te pongas a estudiar y a trabajar para mejorar esas calificaciones. Y después ya entraría la parte de cómo yo voy a pedirle, a solicitarle, a decirle mis expectativas. Me gustaría que el, este bimestre, perdón, pudiéramos ir a hablar con la maestra para que nos ayude con tus exámenes y veamos en dónde te fue mal y qué podemos hacer, cómo podemos trabajar. ¿Te gustaría que fuera este viernes cuando lo hagamos? ¿O tienes alguna otra idea que podríamos hacer para mejorar estas calificaciones? Muy seguramente la otra persona, nuestro hijo, nos va a decir, pues este viernes no, porque tengo, no sé, hay consejo técnico y no se va a poder. Bueno, sí, el siguiente viernes, es que el siguiente viernes tengo un partido de fútbol y no quisiera faltar. Muy bien, entonces pues vamos el jueves en la tarde. Bueno, está bien el jueves, pero así tendríamos que llegar a un acuerdo con esa persona para poder trabajar estas situaciones. Como ven, es un estilo pues, de comunicación que tiene mucho que ver con cómo afrontamos el conflicto.
Y lo bueno, pues sí, mejor de esta forma de comunicarnos es que el día de mañana, cuando nuestros hijos tengan conflictos propios de su edad, van a llegar a contarnos. Ahorita a lo mejor digo, mi hija en el caso particular, llega y me dice, oye, no sé, tuve un conflicto con mi amiga porque no me quiso prestar un muñeco que llevaba. O la maestra se enojó conmigo porque me dijo que mis apuntes estaban completos. Y a lo mejor trabajamos ese conflicto que ahorita nos parece muy pequeño, pero ¿qué va a pasar el día que mi hija llegue y me diga a los 20, 22 años y me diga, oye, papá, ¿qué crees que estoy embarazada? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué herramientas para gestionar ese conflicto voy a tener? Y sobre todo, si va a tener ella la confianza de decirme, oye, me pasó esto. Es que mira, sucedió esto en la escuela o con novio, pues, como ustedes quieran. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como papá? Por eso es que es pues, necesario ir desde ahorita aplicando estos pasos de comunicación, como nos dice aquí, eh, darle contención a la otra persona. A lo mejor en un momento dado nuestros hijos ni nos van a hacer caso, pero estar ahí insistiéndoles, hijo, yo te escucho, hijo, cuentas conmigo, hija, vamos a platicar. A lo mejor conforme avancen los años nos van a ir diciendo, ay, papá, no. O a lo mejor muchas veces no nos van a querer contar las cosas que les pasan, pero la cosa es que nosotros no dejemos de estar ahí, no dejemos de insistir, no dejemos de hacerles saber que cuentan con nosotros y que vamos a estar ahí con ellos para resolver esos conflictos de la forma con las herramientas que tengamos, de la mejor forma para nosotros y ellos, para ambas partes. Yo no le puedo prometer a mi hijo me dice que lo molestan en la escuela, no le puedo decir, no te preocupes, mañana voy y le pego a todos sus compañeritos, porque pues no hay responsabilidad para mí. Tendría que decirle, oye, entonces vamos a hablar con la maestra, y si no funciona, hablamos con el supervisor, y si no hablamos con su director regional, y si no le hacemos un oficio al gobernador, a la gobernadora del estado, pero no vamos a dejar que esto siga sucediendo. Si de plano es necesario, hablamos a Convive y que nos ayuden a cambiarte de escuela, pero la situación es que tenemos que utilizar este estilo de comunicación, que cada uno de nosotros tenemos, y tenemos seguramente distintas herramientas para trabajar ese conflicto y para llegar a crear estos lazos, por decirlo así, de comunicación con nuestros hijos, para que el día de mañana esa confianza aumente y podamos, pues, estar más en contacto con ellos, y esta forma de comunicación deje a un lado la violencia, que es generalmente como resolvemos los conflictos, es con violencia, y lo podamos sustituir por la asertividad, por la empatía, por la comunicación no violenta, por la confianza, por la toma de acuerdos y por el diálogo, que es finalmente lo que nos va a permitir pues llegar a un buen entendimiento, tener la misma meta y llegar por ella, llegar a ella por los mismos caminos, porque nuestros hijos aprenden. Me tocó escuchar un niño que de segundo de primaria que decía que el conflicto para él era cuando su papá le gritaba a su mamá. Entonces imagínense, ese niño cuando sea grande, pues su forma de resolver conflictos con su pareja va a ser, a lo mejor con los maestros también, con los compañeros. Entonces nosotros, desde que están en nuestra casa nuestros hijos, que aprenden que tiene que haber diálogo, que tiene que haber entendimiento, que tiene que haber acuerdos, ellos se van a llevar eso. Y a lo mejor a mí, pues, digo, ¿qué? ¿A mí qué? Pero a ellos les va a facilitar la solución de conflictos cuando sean grandes, tener inteligencia emocional y poder comunicarse asertivamente con las personas, no solo en la calle o en la escuela, sino también en su trabajo, que de repente es también un ambiente pesado el que se vive en los trabajos, y necesitamos estas herramientas, generar esta resiliencia como para resolver conflictos, necesidades, sin atropellar las de las demás personas. A grandes rasgos a estos nos referimos cuando hablamos de comunicación familiar. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Parece que no. Maestra, ¿algo que usted quiera agregar? Pues si Por me lo aquí en el permite, chat me de la gustaría alumna. compartir, pues a lo mejor unas experiencias que me han tocado a mí vivir.
que Sí, efectivamente bastante. dan cuenta justo de lo que está platicando, respecto en principio a la comunicación asertiva y sobre todo la escucha activa. El que nosotros digamos esto que mencionaba, escuchar y preguntar, ¿no? Muchos le dirán también cuestionar, porque de pronto los hijos nos dicen cosas y damos por hecho tal cual como nos están diciendo las cosas, pero a veces pues hay basura en la comunicación. Yo pienso que quiero decir algo, pero cuando lo digo lo transmito de otra manera o uso palabras que no necesariamente tienen el mensaje que quiero, ¿no? A veces, pues a lo mejor la distracción que hay en nuestro entorno, o a veces incluso la persona que lo está entendiendo lo está interpretando de otra manera. Entonces, por eso es que es muy importante que seamos cuidadosos con esto. Y recuerdo hace muchos años que esto no es una experiencia personal, pero sí es una experiencia que yo escuché en algún momento, que es básicamente un chiste, pero que pues parece anécdota. Decía una persona que llega a su hijo y le pregunta, oye papá, ¿qué es pene? Era un niño muy pequeño de preescolar. Y entonces el papá, pues angustiado de cómo le va a explicar qué es pene, porque en esa época, pues ya hace como 15 años, pues era más difícil que realmente usaran el lenguaje, pues, de nuestro cuerpo, ¿no? Hablaban palabras distintas refiriéndose a las partes de nuestro cuerpo. Y entonces el papá angustiándose y tronándose los dedos para explicarle qué era pene, y bueno, decía, bueno, es el aparato reproductor masculino, y tratando de hacer una explicación amplia, y al final se le ocurrió preguntar por qué estaba preguntando esto. Y dice, es que en el catecismo nos estaban diciendo que tenías que rezar para que tu alma no pene. Entonces, justo habla de esto, ¿no? De que a veces nos hace falta esta escucha activa y de que nosotros indaguemos un poquito más, no nos quedemos solamente con esa poquita información que de pronto nos dan, porque no necesariamente es lo que siempre quieren transmitir. Y entonces, como bien lo decía, a lo mejor me dicen, es que me sacó del salón o es que me peleé con tal, pero a veces los papás y los propios profesores y demás terminan peleándose y los alumnos quedan bien contentos porque fue una situación que resolvieron ellos fácilmente. Pero Ellos. ya nosotros acá nos hacemos ideas de, ya hasta entre papás nos estamos creando una rivalidad importante cuando los hijos están tranquilamente resolviendo la situación. Entonces creo que eso es bastante importante que nos lo llevemos y por supuesto otros temas que mencionaba respecto a pues que nosotros como adultos a veces nos quedamos con esta visión de adultos y que aunque los problemas para nosotros son unos, para la edad que ellos tienen, los problemas que ellos tienen la misma magnitud que los problemas que para nosotros representan algo muy importante. Entonces, cuando nosotros minimizamos o desvalorizamos o no, pues no los escuchamos realmente, pues lo que pasa es que pierden la confianza, ¿no? Porque al final, si yo te estoy platicando mis problemas y me estás diciendo que esos problemas no importan, que esos problemas no valen, que deberías de pensar los que son realmente, pues al final dice, pues ¿para qué le digo? Si está minimizando mis problemas, entonces no tiene caso que se los compartan. Entonces, si verdaderamente queremos crear un espacio de escucha, de pues compartir, de confianza, pues evidentemente nosotros también tendremos de alguna manera que colaborar en esto para que nos funcione. De lo contrario, pues podemos estar exigiendo 1000 veces, pero si no damos la pauta, no damos los elementos o el entorno no es el idóneo, pues evidentemente nos vamos a quedar esperando. Ujú. Sí, maestra, pues, como usted señala, pues sí, hay que aclarar todo, sobre todo en este ámbito educativo con los hijos, hay que tener como las preguntas correctas para poder aclarar esta información y que lleguemos a un acuerdo con los niños, con los maestros, para involucrarnos de manera completa en su educación. Nos dice Zuleika Sánchez, aunque a la práctica luego se nos dificulta llevar a cabo la buena comunicación, pero se han brindado buenas técnicas para poder comunicarnos mejor. Sí, esto también es muy interesante. Nosotros no lo vamos a poder hacer desde el primer momento. Tenemos que practicar y practicar y practicar y practicar para poder llegar a mejorar esta comunicación. Tenemos igual una mano de Alberto Acosta levantada, no sé si quiera participar. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues Buenos sí, días. es muy interesante la plática, además de que eh, es necesario entender que el proceso de la comunicación la tenemos que ir trabajando así desde el inicio. No es fácil, no es sencillo, pero hay que realizar el proceso. Por experiencia laboral,
me ha tocado convivir con algunos papás o mamás que tienen conflicto con sus hijos y cuando ya hay situaciones muy fuertes, pues los papás muy angustiados dicen, es que le hemos dicho, platicamos y no nos escucha. Bueno, es que el punto es de que no los escuche ahorita. Pedir conflictos con los hijos y van a estar muy desprotegidos. Gracias. Gracias. Sí, sobre todo también, como dice, saber escuchar y saber tomar acuerdos, porque a veces nuestros hijos están, su cabecita entre tantas emociones está revuelta, como, sí, como si fuera una pecera o un agua donde hay mucha turbulencia, está revuelta. Entonces, lo que yo creo que lo que tenemos que hacer a veces es ser nosotros, los padres de familia, los que aclaremos la situación, los que pongamos las cosas en perspectiva. A ver cómo pasó eso. A ver, ¿por qué entonces dices que te enojaste y que entonces la maestra hizo tal cosa? Vamos a ir a hablar con ella, pero yo quiero entender qué es lo que sucedió para poder tener como el cuadro bien y aparte poder ayudar a nuestros hijos a controlar esa emoción, a identificar y controlar esa emoción para que no les gane a la hora de que estén envueltos en un conflicto. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Parece que ahora sí ya no. Bien, pues si no hay nada más, les agradezco mucho haber estado en esta pequeña charla. Y bueno, deseo que les haya servido en algo para poder mejorar la comunicación con nuestros hijos, que son pues, finalmente lo más importante y por lo que estamos en esta comunidad escolar, por ellos, porque se desarrollen correctamente y tengan pues acceso a una buena educación y a una vida mejor de la que les ofrecemos. Nos dicen aquí, darnos herramientas para mejorar la relación con progreso de información. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias a todos, papitos. Y por favor, antes de que se vayan, si me apoyan a registrar su asistencia, por ahí ubico a algunos papitos, pero algunos que no encendieron su cámara no ubico. De Ian sí ubico, de Astrid también, de Elena también, de Miguel Ángel también. Nada más me falta, creo que uno, el que no ubico muy bien. Entonces, para que por favor me apoyen a registrar su asistencia para que les podamos tomar en consideración también su asistencia. Y pues muchísimas gracias a los especialistas que nos están apoyando en esta sesión. Es información muy importante que a veces pareciera tan sencilla cuando nos la platican, pero ya a la hora de la práctica es cuando se nos complica. Y como decía, pues la práctica, finalmente, creo que algo que yo he aprendido en toda mi experiencia es que nosotros como padres o como autoridades vamos creciendo también con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Cuando ellos están en pañales, pues nosotros estamos en pañales como papás y conforme van creciendo, nosotros también vamos creciendo a la par con ellos. Entonces, pues no es como que nunca nos equivoquemos o que nunca erremos en las acciones o en la forma en la que decimos las cosas, pero es de sabios entender que pues hay formas de corregir las cosas y la comunicación es una de las principales herramientas. Ojalá que poco a poco la vayamos utilizando de mejor manera y qué mejor que practicando. Bien, pues hasta pronto, maestra. Escuchamos un poco cortadita, pero se entendió el, el mensaje. Pues Y muchas nuevamente, gracias. Gracias. sí, al contrario, hasta luego.